y tener el deseo de congregarnos con nuestros hermanos, encontrarnos en este lugar, para juntos, con gozo, adorarte, reconociendo quién tú eres y lo que has hecho en nosotros y por nosotros. Señor, que nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón estén listos, dispuestos, preparados, no solo para entonar himnos, sino para escuchar tu palabra. Señor, bendice a nuestro hermano que estará exponiendo tu palabra. A nosotros ayúdanos para poder escuchar y poder, Señor, ser fortalecidos, exhortados, animados con tu palabra. Bendice a nuestro hermano, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vayamos al libro de la carta a los Hebreos. Hebreos. Vamos a leer el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 25 solamente. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 25. Vamos a leer todos juntos estos versículos y la palabra de nuestro Dios dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas, porque el cojo no sea del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con edad. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon ellos que desecharon al que os amonestaba, mucho menos los cielos. Amén. Amén. Así como estamos de pie, vamos a entonar 4 himnos. Vamos a entonar 4 himnos. Tenemos ahora nosotros un mayor privilegio, dice el escritor a los Hebreos, que nosotros cuando nos congregamos no nos acercamos a ese monte al cual el pueblo estaba o tenía enfrente. Dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos unidos a ellos para adorar a aquel mismo Dios que se manifestó en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel pedía no escuchar más la voz de Dios y que estaba temblando
A ese mismo Dios nosotros hoy nos acercamos para adorar. Así que con este entendimiento cantemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro gozo a aquel que merece toda nuestra adoración. Busquemos en nuestros himnarios el himno número 265. Himno número 265. Ven tú, oh Rey eterno. Ven tú, oh Rey eterno, la marcha suena ya al campo de combate, tu voz nos enviará, tu gracia al prepararnos nos fortalecerá y el entusiasmo santo un himno vibrará. Ven tú, oh Rey eterno, el mal a combatir, en medio de la lucha, tú paz haznos sentir, pues no con la espada ni con el dardo vil, mas con verdad y gracia tu reino ha de venir. Ven tú, oh Rey eterno, marchamos sin temor, doquier tu rostro alumbra, hay júbilo y valor, tu espíritu alienta, ampáranos tu amor y celestial corona aguarda al vencedor. Himno 447. 447. Yo soy Jesús, ya tu voz soy, cual mensaje de tu paz, y deseo en
Un himno más. Himno número 208. 208. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, llena tumba y lienzo, guárdalo, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará. En su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza más que vencedores, haznos triunfadores, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Con este mismo gozo sigamos cantando a nuestro Dios y vayamos al himno número 411. Himno número 411. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer mi ser
Esa es nuestra esperanza, de ir a morar con Él por la eternidad. Así como estamos, hagamos uso de nuestras Biblias nuevamente y vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta. Primero los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 20 al 33. En la primera parte del versículo 33. Primero los Corintios 14, versículos 20 al 33 en la primera parte. Vamos a leer todos juntos estos versículos y después vamos a dar el tiempo para la predicación. Versículo 20 del capítulo 14 de Primero a los Corintios. La palabra de nuestro Dios dice así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrita, y en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? ¿Cómo os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Hasta ahí, hermanos. Pueden ocupar sus lugares y así damos el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Qué bendición, hermanos, que otra vez nos encontramos aquí en el lugar que Dios nos ha designado para reunirnos y rendirle a Él tributo y adoración. Hermanos, como ustedes saben, por el boletín, hoy predicaba nuestro hermano. Esperemos en el Señor que pronto su salud esté de vuelta y Él vendrá para predicarnos, el pastor Pablo. Pero hoy tengo la bendición y quiero aprovecharla, trayendo a consideración de ustedes. Todavía estamos con la serie La adoración que agrada a Dios, y hoy he titulado el mensaje La importancia del culto congregacional. La importancia del culto congregacional. Una pregunta: ¿por qué los creyentes, los miembros de la iglesia,
de esta y aquella otra iglesias locales. ¿Por qué ellos deben asistir a la reunión presencial de la iglesia en el día del Señor, a menos que una causa mayor lo impida? ¿Por qué, hermanos? Nosotros tenemos esa convicción. Debemos asistir a la reunión presencial de la iglesia, a menos que tuviésemos una causa mayor que no nos lo permita, como sucede a veces, ha sucedido con uno o con otro. Otra pregunta, hermanos, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede precisamente en la reunión presencial de la iglesia que no ocurre en otro contexto? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué acudir nosotros? Bueno, yo espero, es mi expectativa, dar algunos recursos que les lleven a tener una más clara respuesta. No última, porque podemos, como en el caso personal, gradualmente ir aprendiendo más y conociendo un poco más. Quiero tratar, poniendo a consideración de ustedes, 3 encabezados que yo espero que ayuden a contestar las preguntas. ¿Por qué los creyentes deben asistir a la reunión presencial de la iglesia a menos que alguna causa mayor no lo permita? ¿Qué ocurre aquí cuando la iglesia se reúne para adorar, que no ocurre en ningún otro contexto, en ningún otro lugar? Lo primero que quiero compartir con ustedes es la naturaleza de la reunión presencial de la iglesia. La naturaleza de la reunión presencial de la iglesia, la naturaleza del culto. Así llamamos, ¿verdad? Vamos al culto, vamos al servicio. Lo segundo que quiero presentar a ustedes, hermanos, es el propósito de la reunión presencial de la iglesia. ¿Cuál es el propósito a la luz de la Escritura? Y en tercer lugar, si es posible, quiero mostrar la conformación del auditorio. ¿Quiénes conforman el auditorio cuando la iglesia se reúne? Pidamos que Dios nos guíe. Amado Dios, qué bendición que nos encontremos en este lugar. Qué bendición que tengamos, Señor, la compañía de otros creyentes, que juntos profesamos que tú eres nuestro Hacedor, que tu eterno Hijo, nuestro Redentor, que tu Santo Espíritu, nuestro sustentador, que de ti, Dios Trino, recibimos todas las cosas, Señor. Qué bendición que nos podemos reunir, Señor, para recordar estas cosas. Señor, habla a nuestros corazones. Si te place, guíame, Señor. Lo necesito, Padre, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia, hermanos? La naturaleza de nuestra reunión presencial. Bueno, lo primero que quiero decir, hermanos, es que nos reunimos presencialmente porque como creyentes juntos, formamos el templo de Dios en la tierra. Nos reunimos presencialmente porque creemos
que la reunión, cuando estamos juntos, formamos el templo de Dios en la tierra. Juntos, reunidos para la adoración corporativa, somos la casa de Dios en la tierra. Sabemos, hermanos, que Jesús dijo a sus discípulos cuando les anunció que Él tenía que salir, que tenía que regresar al Padre, pero le dijo que vendrían y que harían morada en Él o en ellos. Sabemos que Pablo, tratando de esto, dice que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y sabemos por otros textos que la iglesia, hermanos, es conformada como un templo, como un edificio. La Biblia usa esos términos: casa de Dios, templo del Dios viviente, piedras vivificadas. Algunos de esos textos ya los hemos visto. Por ejemplo, allá en Primera a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 16, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo está dirigiéndose al creyente en lo particular. Ciertamente, cada creyente es templo del Dios viviente. Pero también otros textos nos dicen que juntos los creyentes formamos la casa espiritual. Vean por favor Efesios y leamos en Efesios capítulo 2 y los versículos 21 y 22, refiriéndose a la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos recordamos sin duda alguna primera a Timoteo capítulo 3 y el verso 15 que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. El texto que usamos en 3 ocasiones, Primera Timoteo capítulo 2, verso 5 particularmente, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos reunimos presencialmente porque como creyentes juntos formamos el templo de Dios en la tierra. Cada primer día de la semana, los redimidos se reúnen para celebrar y para agradecer a Dios su salvación, recordando las verdades del Evangelio y formando así verdaderos templos vivos para Dios, vivos para el Señor aquí en la tierra. Y es aquí, hermanos, cuando nos reunimos, y no en otro lugar, es aquí, el primer día de semana, cuando nos reunimos y no en otro lugar, cuando el Señor se manifiesta de modo extraordinario y maravilloso. Y aunque es verdad que somos templo del Espíritu Santo, es verdad que somos iglesia todo el tiempo y que el Señor está en nosotros, no podemos contradecir eso. Absolutamente cierto. También es verdad, absolutamente cierto,
que el Señor se manifiesta de manera especial en este lugar, cuando los creyentes se reúnen para la adoración pública. Es cuando nos reunimos, hermanos, presencialmente, que somos activamente una iglesia. Cuando estamos en nuestros hogares, en nuestras responsabilidades, trabajos, recreos, etcétera, somos parte de la iglesia. Pero cuando funcionamos realmente como iglesia es cuando nos reunimos para la adoración pública a nuestro Dios y Señor. Pablo lo presenta de esta manera en el capítulo 11 y el versículo 18 de 1 Corintios, allí mismo. 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, los creyentes ciertamente en sus diferentes ocupaciones y funciones en esta sociedad, sus distintas tareas, son templo del Espíritu Santo, son parte de la iglesia cristiana que se identifica como tal iglesia, pero no funcionan como iglesia hasta que se reúnen. Una fogata no se puede definir como tal si los leños están separados. Deben ser juntados los leños y prendidos para que reflejen la llama y el calor y se pueda decir, esa es una fogata. Ese es un creyente, es una familia que perseveran en su fe y bendecimos a Dios por ello. Pero nos reunimos y entonces funcionamos como una iglesia. Los creyentes en el antiguo pacto tenían un lugar señalado por Dios, donde Él vendría para manifestar su gloria. Y ciertamente durante sus tareas, y Dios muchas veces visitó a algunos de ellos en sus tareas cotidianas. Vemos que Dios habló con Moisés en sus tareas, o Gedeón, etc. Dios se manifestó y buscó y habló con las personas en sus tareas cotidianas. Pero Dios estableció en un principio un lugar llamado tabernáculo, después un templo, y les dijo la manera en que ellos deberían conducirse hacia Él y la ocasión u ocasiones en que tenían que reunirse. Y era allí donde el escritor observa la reunión y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente ellos estaban dispersos en sus diferentes tareas y responsabilidades, pero ahora que se reunían era un cuadro dulce a la vista. Era una vista realmente hermosa. Hoy, por causa de Cristo, que es nuestro tabernáculo, Él es el centro de la adoración, y es por causa de Él que no necesitamos. Gracias a Dios que tenemos este edificio, pero podemos adorar a nuestro Dios en cualquier lugar que nos reunamos o que se reúnan 2 o 3 en el nombre de Cristo para tratar asuntos relacionados con Cristo y con su reino que Él promete estar. Así que hoy, en el nuevo pacto, Dios viene donde están los creyentes reunidos como una iglesia, y es allí donde Él manifestará su maravillosa presencia. Es el Señor, hermanos,
quien viene a su pueblo cuando éste está reunido para adorar. Nos encontramos con Dios cuando nos encontramos los creyentes con el propósito primario de adorarle. Trayendo a nuestros hijos o invitando a alguien para que venga a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, encontrarnos con Dios en el contexto de la adoración, esa es la naturaleza de nuestra reunión congregacional. Acudimos para agradecer, alabar, honrar y bendecir a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho con nosotros. Entre tantas cosas que podríamos señalar, el perdón de nuestros pecados, el aceptarnos a través de su eterno Hijo, quien dejó su gloria temporalmente para ser nuestro Redentor. En segundo lugar, el propósito de nuestra reunión presencial. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que nosotros procuramos en nuestras reuniones presenciales? ¿Qué es? Bueno, obviamente nos congregamos para adorar a Dios. Hemos sido rescatados de nuestra vana forma de vivir para que podamos vivir finalmente para el propósito para el que Dios nos dio vida. Por causa del pecado nos extraviamos, nos perdimos, nos rebelamos y decidimos no honrar a Dios como deberíamos haberlo hecho. El juicio de Dios era separados de Él. La paga de esa rebelión sería la muerte y la muerte eterna. Pero Dios, que nos amó de tal manera, envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Y Él nos libra, nos salva del hábito de pecar. Y nos encausa ahora para el propósito para el cual Él nos dio la vida. Leí con ustedes al principio, cuando iniciamos el culto, allá en el libro de Joel, la convocatoria que Dios hace a su pueblo en Joel capítulo 2, los versículos 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Nosotros somos convocados por Dios y accedemos a venir para rendir tributo a Dios. Obviamente, para eso es primariamente. Pero, amados hermanos, es de sorprenderse que la Biblia no enfatiza la adoración como el único propósito de la reunión presencial de la iglesia. No quiero ser malentendido. El propósito de nuestra vida, como dice el catecismo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero estamos hablando del propósito de la reunión presencial de la iglesia. Estamos hablando de eso. Entonces, es de llamar la atención que en la Biblia no enfatiza la adoración como el único propósito de la reunión pública de la iglesia. Quizá, pienso yo, porque quiere implicar que somos adoradores todo el tiempo. No adoramos a Dios solamente en la reunión pública de adoración. Me refiero a los creyentes, me refiero a los redimidos, aquellos que han sido traídos de su vana manera de vivir,
que fueron traídos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. Ellos, amados hermanos, se reúnen para adorar a Dios, ciertamente. Pero no es exactamente el único propósito. Hay otro propósito. Y como dije, quizá porque quiere implicar que somos adoradores todo el tiempo y en todo lo que hagamos, incluso comer y beber, y trabajar y descansar. Tiene su diferencia, yo lo entiendo, tiene diferencia, pero con tu trabajo, cualquiera que hagas, debes procurar la gloria de Dios. Es un trabajo que consideras o la sociedad considera como menor, como insignificante. ¿O es un trabajo que consideras o la sociedad califica de importante, casi como indispensable? Cualesquiera que éste sea, debe hacerse para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, hablando de esto, escribe a los hermanos corintios y les dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito en la reunión pública de adoración? Pues adorar a Dios, hermano, de acuerdo absolutamente, totalmente. Pero hay otro propósito. La reunión corporativa de la iglesia tiene como propósito particular la edificación mutua, el procurar el desarrollo, el expander nuestro conocimiento de Dios, el hacer crecer las virtudes que el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros. Y esto es logrado a través de escuchar la explicación de la palabra. No solamente a través de los cánticos y de las oraciones, a través de la lectura de las Escrituras. Nos edificamos los unos a los otros mientras recordamos y celebramos el Evangelio. Es interesante, hermanos, que Pablo, en nuestro texto, primera a los Corintios, capítulo 14, Pablo usa allí la palabra adoración en el contexto del testimonio a los no creyentes. Vuelvo y repito, la razón de nuestra vida debe ser Dios, vivir para Dios, adorar a Dios. Nos reunimos para adorar a Dios. Yo tengo mucho cuidado, nunca he dicho a mi esposa que la adoro. Nunca dije a mis hijas, las adoro. Adoro a Dios. Amo a mi esposa y a mis hijas y amo a mis hermanos. Pero el único objeto digno de adoración es Dios. Así que no quede ninguna duda. Nuestra vida debe ser para adorar a Dios. Pero en la congregación, en la reunión de los santos, el propósito que prevalece, hermanos, es la edificación de los unos a los otros. Yo te necesito, hermano. Hermana, yo necesito que tú vengas a la adoración pública. Tu presencia me anima, me estimula, me provoca,
me alienta a seguir mi profesión de fe. No hablo como predicador, como pastor, como un miembro del cuerpo. Déjame creer, déjame pensar y decirlo. Tú me necesitas. Tú necesitas de los hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Dije que el apóstol Pablo menciona solo una vez la palabra adoración y la usa en el contexto del testimonio a los no creyentes. Vean capítulo 14, los versículos 23 a 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas Disculpe, hermano. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Al ver él el propósito de la reunión que se está llevando a cabo, cada uno participa en lo que tenía que hacer, pensando, claro hermanos, el cimiento es la adoración a Dios, pero pensando en edificar, en ayudar, en promover, en desarrollar, en animar, en provocar a los hermanos. Dice, entonces, este que no sabe nada, eso quiere decir indocto, este que no es un creyente, va a decir que Dios está allí. Va a concluir eso y adorará a Dios. En cambio, el apóstol usa enfáticamente la palabra edificación mutua en varios versículos. Vea por favor 3, 4 y 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. 4. Asimismo el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizasen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, pasa hasta el versículo 26 y mira la conclusión del argumento del apóstol. Aquí está concluyendo su argumentación y contundentemente dice, hágase todo para la edificación. ¿Cuál es el propósito entonces de la reunión, hermanos? Otra vez, alabar a Dios, bendecir a Dios, celebrar nuestra redención, recordando las preciosas doctrinas del Evangelio. Pero es la edificación, hermanos. Estos corintios estaban confundidos. En realidad estaban confundidos y estaban confundiendo a otros también. Y Pablo dice, no,
No lo permitan. La reunión de la iglesia no tiene como propósito lograr que las personas experimenten una serie de sentimientos que les lleve a declarar que debido a lo que sintieron, Dios estuvo entre ellos. Más o menos como si la presencia de Dios se pudiera medir por sensaciones o por emociones. Y algunos creyentes estaban pensando que manifestando sus dones, sus habilidades, sus cualidades y hasta sus talentos, ellos podrían motivar a las personas o manifestar que Dios estaría entre ellos. Eso sucede hoy en día, hermanos, en algunos lugares. Eso pasa. Y algunas personas interpretan que Dios debe de estar en el predicador por la pasión que tiene. Y si es un predicador que no tiene pasión, no tiene elocuencia, dicen, no es bueno. Y mucho menos están dispuestos a escuchar una exposición que les lleve a un texto, a otro texto, y que les requiera pensar, que les requiera analizar, incluso concluir de una manera más amplia y más clara que lo que el predicador está diciendo. Solamente desean y buscan algo emocional. Y no es malo ser emocional, por supuesto. Dios nos creó como seres emocionales, pero no debemos actuar emocionalistas, no sentimentalistas, pero nuestros sentimientos deben estar allí para adorar y reverenciar a nuestro Dios con la pasión que Él es digno. En algunos lugares, como estaba pasando con los creyentes corintios, mucha emoción, mucha efusividad, mucha apariencia, pero sin transformación de vida. Eso ni alaba a Dios, ni edifica al hermano. Hermanos amados, no acudimos para experimentar una nueva emoción. Venimos a la reunión presencial de la iglesia para adorar, alabar y bendecir a Dios. Y mientras lo hacemos, nos edificamos los unos a los otros con los elementos del culto congregacional. Mientras acudimos para adorar a Dios, nos edificamos los unos a los otros con los elementos del culto congregacional. ¿Y cuáles son esos elementos del culto congregacional? Los he mencionado en otro sermón. La lectura de las Escrituras, las oraciones, los salmos, aquellas canciones espirituales que se sustentan en la palabra, la exposición de las Escrituras, lo que llamamos a veces predicación o estudio, que se basa, que se sustenta en la palabra de Dios. La lectura de las Escrituras nos hace dispuestos a escuchar lo que Dios habrá de decir. Las oraciones con sustento, con base en las Escrituras, nos mueve a dirigir a Dios nuestras palabras, nuestras peticiones específicas con sustento en la palabra de Dios. Cuando cantamos nuestros cánticos espirituales, todos ellos proclaman la gloria de Dios. ¿Quién es Él y lo que Él hace? Y algunas de esas cosas ya las hemos gustado, ya las hemos experimentado. Y recordarlas avivan nuestro gozo, nuestro fervor, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, creyendo que nuestra redención está cada vez más cerca. Llenamos o alimentamos nuestra mente y nuestro corazón porque tenemos que ir otra vez y enfrentar
el mundo caído, tal vez las bromas, tal vez los rechazos, o ver cómo las personas en su forma de vida, en su conducta cotidiana, deshonran a aquel Dios, aquel ser que tú amas y que tanto te ha dado. Por lo tanto, anhelas o deberías anhelar la siguiente reunión pública de adoración. Por favor, déjeme aclarar esto. Considere que no estoy diciendo que no debemos experimentar emociones y sentimientos profundos. Lo que sí estoy diciendo o tratando de decir es que el propósito de la reunión es que mientras adoramos a nuestro bendito Salvador, también nos edificamos los unos a los otros. Hermanos, cantar juntos el Evangelio construye una unidad alrededor de nuestras doctrinas y prácticas cristianas. Y así vamos creciendo y ellas se van clarificando y fortaleciendo, siendo cada vez más fuertes en nuestras mentes y corazones. Nuestros cánticos espirituales funcionan como credos, nos proveen un lenguaje y la oportunidad de alentarnos con la palabra mientras confesamos nuestra fe y adoramos a nuestro Señor y Salvador. Pienso, hermanos, Colosenses 3:16, pienso que a esto se refirió Pablo cuando escribió a los creyentes en Colosas. Les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el propósito de la reunión presencial de la iglesia? La edificación de los unos a los otros. Estamos aquí porque necesitamos ver a nuestros hermanos, oír a nuestros hermanos. De esa manera vemos el amor y el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios en sus vidas. De esa manera puedo ver que su gratitud, su paz, su gozo, su júbilo, su compromiso me anima a mí, me fortalece a mí, como en el cuerpo. Los ligamentos y las coyunturas, dice el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes efesios, se ayudan mutuamente para ir creciendo hasta que alcancemos la madurez deseada. La naturaleza de la reunión presencial de la iglesia es encontrarnos con Dios mientras nos encontramos nosotros para adorar, alabar y bendecir su nombre. El propósito de la reunión presencial es la edificación mutua, crecer juntos en asombro, en admiración, en gratitud, en adoración y alabanza a nuestro Dios y Señor. Y finalmente, la conformación del auditorio de nuestra reunión presencial. Bueno, tenemos que decir principalmente, nuestro Dios. Estamos en su presencia. Él y solo Él debe ser objeto de nuestra adoración. Adoración reverente y gozosa. Hay varios pasajes que así lo enseñan. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de los Salmos el número 22, los versículos 22 a 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Venimos para adorar a Dios, hermanos, y solamente Él es, únicamente Él, y para Él ha de prepararse la reunión de la iglesia, la misma exposición de la prédica, todo, hermanos, todo. Hay varias cosas que hacemos externamente, ¿verdad? De hecho, el día entre semana pedimos al Señor específicamente por los hermanos que viajan de Reynosa, de Matamoros, de Río Bravo, por cada congregante, cada asistente, miembros o visitantes, adultos, niños. Pero pedimos específicamente a Dios por el hermano que va a exponer la palabra. Pedimos por el hermano que dirige el programa. Él debe orar, debe pedir que Dios le guíe a escoger los himnos y saber que tiene el alto honor y la enorme responsabilidad de estar frente a la congregación para decir: cantemos esto, cantemos aquello, leamos aquí, estemos de pie. Los hermanos que están trabajando en la tecnología para la transmisión, el hermano que día a día ensaya, practica la melodía de un nuevo himno o los himnos con los que vamos a entonar los cánticos de adoración. Hay algunas cosas externas que las tenemos muy en mente, pero todo, hermanos, debe de ser preparado para ofrecerlo al Señor. Él es el único digno de recibir toda la alabanza y la adoración. El apóstol Pablo, hablando de la predicación, allá en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Una tentación para los predicadores es ceder ante su auditorio o solamente dirigir la enseñanza y de una manera indirecta a alguien o a algunos. Eso pudiera tener algún impacto, pero no está haciéndolo para agradar a Dios, para honrar a Dios. Él tiene que traer su exposición, su tema, pensando y esperando y suplicando que Dios aplique lo espiritual a lo espiritual. Dice Pablo que él hablaba o enseñaba no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, los versículos 14 en adelante, está hablando de un asunto muy delicado, porque él dice que al predicar el evangelio, él es un grato olor delante de Cristo. Aun cuando las personas que lo escuchen reciban el mensaje o lo rechacen. Aun cuando los que escuchen se arrepientan y crean para vida o insistan en su incredulidad y se pierdan. Él no va a diluir la enseñanza. Él no va a cambiarla para tratar de persuadir o agradar. Dice el verso 17, pues no somos como muchos que medran, falsifican o falsean, restándole o aumentándole según lo conveniente. No, él y los predicadores
que humildemente tratan de predicar la verdad del Evangelio, no van a hacer eso. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por lo tanto, nuestro auditorio se conforma primeramente de Dios. Primeramente de Dios. Nuestro servicio, nuestro culto, nuestros cánticos, la enseñanza, el mover una banca, el mover una silla, el hacer lo que hagamos, es para honrar a Dios. En segundo lugar, estamos viendo la conformación de nuestro auditorio. ¿Quiénes están en segundo lugar? Nosotros, los creyentes, los que nos reunimos en torno al Señor, los redimidos que conformamos la casa espiritual en la que ofrecemos sacrificios espirituales a nuestro Dios, y todos ellos por mediación de Jesucristo. La iglesia, hermanos, la iglesia reunida, ella ha de ser edificada. En eso tenemos que pensar. El apóstol, el escritor a los Hebreos, lo presenta de esta manera en el capítulo 10, los versículos 24 a 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios, en primer lugar, mis hermanas y mis hermanos, vengo aquí para provocarlo, para estimularlo. ¿A qué? ¿Cómo se provoca a alguien? ¿Usted ha provocado a alguien en alguna ocasión? ¿Ha visto cómo un niño provoca a otro niño haciendo cosas que a ese niño no le agradan, verdad? ¿Qué es lo que está provocando? Su enfado, su desagrado. Quiere exasperarlo. Ese niño o esa niña sabe lo que a su compañerito o compañerita o hermanita, hermanito, no le agrada. Entonces, si yo sé qué es lo que no le agrada a Juan, porque yo lo conozco, entonces yo voy a hacer algo que a él no le agrada. Lo estoy provocando, ¿verdad? Bueno, la provocación de la que habla el escritor de los Hebreos no es obviamente a eso. Ahí nos especifica a qué debemos provocarnos. Vayan otra vez al texto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra considerémonos unos a otros para estimularnos tiene esa idea de provocarnos, de incitarnos a hacer algo. ¿Y qué es lo que debemos incitar a hacer a mis hermanos? Según nuestro texto, a las buenas obras. Según nuestro texto, al amor. ¿Y cómo yo voy a despertar amor en otra persona? ¿Cómo voy yo a despertar el que él quiera ocuparse en alguna buena obra? De esa manera, como usted consideró, mostrando amor, siendo dispuesto a hacer aquello que a mi hermano le agradaría. Lo invertimos, ¿verdad? Antes sé que no le gusta y lo voy a hacer para molestarlo. Ahora sé que le agrada, ahora sé que necesita y yo voy a procurar avivarlo, despertarlo, mostrándole de este lado para allá, de mí hacia él, lo que es bueno, lo que Dios ha hecho. Y eso, hermanos, en parte se puede llevar a cabo en la reunión presencial de la iglesia.
Por eso dice, no dejen de reunirse o congregarse, como dice aquí textualmente. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. La reunión presencial de la iglesia tiene como propósito secundario la edificación de los creyentes. Pero no termina allí. Nuestro auditorio también tiene a personas que simpatizan con el Evangelio. Aquí están nuestros hijos. Hermano, pides al Señor que Él se manifieste en la reunión, descorriendo el velo que le impide a tal o cual persona, tu hija o tu hijo. ¿Te das cuenta durante la semana, si es tu hijo, te das cuenta durante la semana que su corazón es cerrado a Dios? ¿Que su corazón es cerrado hacia ti? ¿Que tú quieres hablar con él de la palabra, de la bendición del día, de cómo el Señor ha hablado a tu corazón y él muestra enfado, desgano? En alguna ocasión, con un gesto, te hace saber que no quiere eso. Bueno, eso hace porque tiene un corazón muerto. No tiene ninguna sensibilidad espiritual. ¿Podrías ir a tu habitación y doblar tus rodillas y decir, Señor, como está tal o cual? Como estaba yo, Señor. Yo recuerdo con vergüenza delante de ti, Señor, cómo yo me inclinaba a otras cosas de manera rápida, ligera. Señor, ¿quisieras tú despertarle? Señor, ¿quisieras tú vivificarle? Es mi hijo, Señor, lo amo. Sé que si muere en esa condición, irá al infierno por la eternidad. Nuestro auditorio se compone en primer lugar por el ser que te dio la vida. A Él alabamos y bendecimos. Nuestro auditorio tiene la reunión de los redimidos, que un día estaremos allá todos. Hoy solamente un grupo aquí, un grupo allá, más allá. 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él. Hay lugares donde hay muchas personas, alabado sea el nombre de Dios. Pero un día estaremos todos allá. Pero hoy, hermanos, nuestro Dios está presente, nuestras hermanas y hermanos están presentes, pero otros que aún no han creído en Cristo, que Cristo no es su Señor y no es su Salvador. Pensemos en ello, seamos reverentes, seamos fervientes y pidamos, Señor, envía bendición y vida eterna antes de venirse a la reunión pública, porque se ha preparado, ¿verdad? Lo hizo, pero antes de salir, Señor, quisieras manifestarte entre nosotros. Debemos planificar nuestras reuniones, nuestros cultos, para comunicar a Dios que le amamos, que reverenciamos su nombre, que estamos asombrados de su majestad y su gloria. Pero también con la intención de animarnos y animar a otros, pero también con la intención de dar testimonio. ¿Recuerdan que eso hemos dicho y lo repito yo? Espero no ser tan repetitivo, pero siempre hemos dicho esto: nuestras reuniones tienen como finalidad la adoración a Dios, tiene como finalidad la edificación del creyente y tiene como finalidad el testimonio. Nuestros visitantes o nuestros familiares, nuestros niños, podrán oír y podrán ver la devoción sincera de mamá y papá. Pero si es una cosa aquí y otra cosa en casa, entonces esos corazones pueden seguir cerrados por mucho tiempo.
Oh, que Dios tenga bien abrirlos y enviar entre nosotros vida eterna. Que Dios bendiga su santa palabra, que nos ayude cada vez que nos reunamos para adorar, porque haciéndolo proclamamos el Evangelio. Y el Evangelio revela la belleza, la sabiduría y el poder de Dios en la persona y la obra de su eterno Hijo, a quien llamamos Señor y Salvador nuestro. Oremos. Oh Señor, que creamos, Padre, que creamos, porque es necesario que el que se acerca a ti crea que tú estás allí, que crea que está al lado nuestro, que estás al lado nuestro. Que alabemos tu nombre, Dios. Permítenos ser de bendición a otros y agradecidos por la bendición de ver a otros fieles, perseverantes, con luchas, con necesidades, con debilidades, pero fieles, Señor, porque tú les has preservado en el hueco precioso de tu mano. Concede, Señor, que esto contribuya como un testimonio a quienes están entre nosotros, que no tienen experiencia de conversión, que aún Cristo no es ni su Señor ni su Salvador, pero porque a ti te place, se encuentran entre nosotros. Glorifica tu nombre, Señor, y gracias por permitirnos la reunión presencial. Que tu nombre sea alabado hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.